Aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales y aquellos que están aquí, te tengo una excelente noticia. Y es que Dios está en medio de tus circunstancias. Amén. El Dios de los cielos y de la tierra separó este día para que tú puedas conocer del amor de Dios, para que puedas conocer cuánto Dios te ama y cuánto Dios quiere cambiar decisiones que a veces tomamos en la vida que no son las correctas, pero que de ahora en adelante esas decisiones van a estar cimentadas o las vamos a tomar conforme a lo que el Dios de los cielos y de la tierra desea para cada uno de nosotros. En esta mañana tengo una palabra de parte de Dios y va a tu corazón, pero te va a emplazar de una manera muy especial. ¿Sabes por qué? Porque todos y cada uno de los que hemos conocido del amor de Dios y de la bendición de Dios, tenemos algo que darle a este mundo. Amén. Y así le he titulado a este mensaje: lo que tengo, te doy. Se va a basar en el libro de los Hechos, que muchos de nosotros conocemos esa historia, pero en esa historia que a veces conocemos de una manera superficial lo que pasó allí, hay una palabra de parte de Dios que te va a cambiar posiblemente tu mente o lo que tú piensas de quién tú eres en este mundo y para qué verdaderamente Dios te trajo a este mundo. Porque te trajo con planes y propósitos y se reveló a tu vida para que puedas entender también que el amor de Dios se está revelando a tu vida. Vuelvo y repito, porque tienes algo muy importante que aportar a este mundo. El mundo necesita de gente como usted y como yo. Gente que esté dispuesta a ofrecer lo que se le ha dado o lo que se le ha otorgado. Necesita de gente que tenga la seguridad de que lo que ha recibido vino de parte de Dios. Usted todo lo que recibió vino de parte del Señor. Todo lo que va a recibir también viene de parte de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto. Cuando estudiamos la palabra don, significa regalo. Viene de parte de Dios, del Padre de las luces. En pocas palabras, todo lo que tenemos ha sido un regalo que Dios nos ha otorgado, pero el mayor regalo que Dios le ha otorgado al mundo se llama la salvación de tu alma, amado. Esa salvación tuvo un precio muy elevado en aquella cruz. La Biblia dice que derramó su preciosa sangre, sangre que nos limpió y nos limpia de todo pecado. Todo hijo de Dios, estoy hablando de hijos de Dios, porque hay veces que entendemos que Dios nos llamó y somos creyentes del Evangelio, pero cuando somos hijos de Dios tenemos un Padre al cual tenemos que obedecer, al cual tenemos que escuchar. Y cuando escuchamos la voz de Dios, la Biblia dice que Jesús en una ocasión a los discípulos le dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero no se quedáis. Dijo: y me siguen. Seguir a Dios es mantenernos cumpliendo sus preceptos, lo que la palabra nos ordena que hagamos, para que seamos fieles en este mundo y para que verdaderamente el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer a Dios. Aunque nuestros bienes materiales sean escasos, algo tenemos que ofrecer, algo tenemos que dar. El mundo necesita de gente que haga de su entorno algo mejor, que tenga ganas de aportar y dar gracias a Dios por todo lo que ha recibido. Amado, el mundo te necesita a ti. El mundo nos necesita a todos. Oh, Dios nos ha dado todo lo suficiente para que nosotros podamos aportar a este mundo que se encuentra sin fe y sin esperanza. Confía en Dios, habla, comparte, ministra, y verás que lo maravilloso de Él se manifestará en favor de aquellos que nos necesitan, amado. Lo que necesita este mundo tú lo tienes, yo lo tengo, pero tenemos que compartirlo. Y ese amor que Él ha depositado en nosotros es tan grande
que usted y yo no nos podemos quedar con él solo. Ese amor tenemos que compartirlo con otros que necesitan que ese amor sea compartido. La Biblia en el capítulo número 7 del Evangelio, según San Mateo, en el verso número 8, capítulo 7, verso 8, dice: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amado, aquí lo que está diciendo es que pedir, recibir, esto va a abrir puertas para que nosotros tengamos unas puertas abiertas, para que poder llegar a gente que está necesitado de tu amor. Dios quiere manifestar su amor, pero es a través de la iglesia, es a través de nosotros que Dios quiere manifestar ese amor. Amén, sí, Señor. Necesita el mundo que nosotros le alcancemos, que nosotros mostremos el amor de Dios. En Romanos 10:14 la Biblia dice: ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Amado, usted y yo estamos aquí en esta mañana, ¿sabe por qué? Porque alguien nos amó, porque alguien nos alcanzó, porque alguien nos predicó, porque alguien dijo: ese hombre y esa mujer necesitan un cambio. Amado, usted está aquí en esta mañana, ¿sabe por qué? Porque alguien le pidió a Dios por su vida. Alguien dijo: yo creo que ese hombre, esa mujer, ese joven va a conocer el amor de Dios. Pero ese amor nosotros lo podemos manifestar. La Biblia dice más adelante en ese mismo libro de los Romanos: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Amado, mira cómo Dios usa al apóstol Pablo y dice de la iglesia de la siguiente manera: qué hermosos son los pies de aquellos que traen una palabra de buenas nuevas de salvación. Amado, no tienes que hablar de otra cosa que no sea el evangelio del reino. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Usted no le tiene que llevar otro mensaje al mundo que se encuentra perdido y sin fe, sin esperanza, que no sea el evangelio de salvación. Tú y yo, amado, portamos una palabra de parte de Dios que el mundo necesita escuchar. Hay una palabra que está en nosotros, que ese mundo está esperando escuchar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. El mundo no quiere que tú le hables de gobierno, ni de política, ni de deportes. Eso es para acá, entre nosotros. Eso lo podemos compartir entre nosotros. Eso es algo que no está mal. A veces mi padre y yo nos envolvemos en esto de los deportes y sacamos filo, como dice el boricua. Pero eso no es lo que el mundo necesita escuchar. El mundo necesita escuchar una palabra de aliento y de esperanza. La fe viene por el oír, dice la palabra. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amado, ¿qué es predicar? Muchos se creen que para predicar tenemos que entrar a un instituto o a un seminario. Eso es maravillosamente bueno. Yo estoy en un instituto. Mi hermano Efraín también lo está junto con su esposa. Pero para predicar tú no tienes que estar ahí. Para predicar tú lo que tienes que testificar de aquel que te libró de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Para predicar tú lo que tienes que decir lo que Dios ha hecho contigo. Amado, si estás aquí es porque Dios ha hecho algo contigo. Si estás aquí es porque la misericordia y el favor de Dios te alcanzó. Si estás aquí es porque el amor de Dios ha sido tan bueno que te ha movido a un lugar donde tú puedas escuchar una palabra y esa palabra ponerla por obra, como dice la misma Escritura. Hay que ser hacedor de la palabra. Amado, podemos conocer la palabra desde el Génesis al Apocalipsis. Podemos tener un entendimiento capaz
de discutir con cualquier persona sobre la palabra de Dios, discutir, hablar. Pero si esa palabra no la vivimos, esa palabra no va a tener el efecto que quiere tener en vidas que están necesitadas de esa palabra, pero también de tu testimonio, de lo que tú haces sobre la faz de la tierra. Eso es predicar. Predicar es compartir las buenas nuevas de salvación. Es decirle al mundo, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que, no importa las circunstancias que puedas estar pasando, te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La misma palabra dice en el otro verso, que es el 17 del capítulo 3 de Juan, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si lo hubiera enviado a condenar, ya el mundo estaba por sí, por su pecado, condenado. Él vino a eso, a salvar todo, dice la Biblia, lo que se había perdido. Y todo lo que se había perdido estaba en nosotros. Y Dios nos alcanzó. Nos alcanzó a través de su Hijo, a través del sacrificio de la cruz. Nadie en este mundo, ningún ser humano podía redimir al hombre de su pecado. Solamente Dios lo podía hacer. Por eso se hace hombre y viene a esta tierra. Pero en el capítulo número 3, aquí hay una historia que la conocemos bastante bien. Capítulo número 3 del libro de los Hechos dice, en el primer texto, que un día dos discípulos llamados Pedro y Juan, la Biblia dice que subían a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración al templo. Amado, si hay algo que verdaderamente nosotros hemos descuidado, o no estamos rindiendo de la forma en que Dios está demandando de nosotros la oración. La Biblia dice que ellos subían a las 3 de la tarde. ¿Saben por qué fue a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde era cuando más gente se reunía en el templo. Y Pedro y Juan, dirigidos por el Espíritu Santo, venían del fuego de Pentecostés. A las 3 de la tarde ellos sabían que, dirigidos por el Espíritu Santo, Dios iba a hacer algo extraordinario. Dios quiere hacer algo extraordinario en la iglesia. ¿Por qué estamos durmiendo? El Evangelio no es comodidad. El Evangelio son buenas nuevas, pero es el poder de Dios. Es poder. Es el poder que cambia. Es el poder que transforma. Es el poder que hace cosas nuevas. Es el poder que hace cosas nuevas en la vida de cada cual que se acerca a ese Dios que tiene el poder para cambiar circunstancias en oportunidades de bendición. Ese es el Evangelio de Jesús. Y la Biblia dice que ellos subieron a orar. Amado, no importa ni el lugar ni la hora, tenemos que sacar tiempo para orar. Amado, orar con Dios no es solamente hablar con Dios, eso es muy importante. Orar es conectarme con el Dios de los cielos y de la tierra. En la oración debe haber un pedir, pero con el corazón abierto, para que ese corazón sea lleno de la bondad y de la gracia de Dios. Cuando tú oras, tú eres diferente, amado. Tenemos que cambiar nuestras oraciones en una vida de oración. Porque, ¿sabes qué? Que nuestra oración se ha convertido en pedir. Y eso es parte, eso es muy importante. Pero la oración Dios la puso como un instrumento para que tú y yo tengamos comunión, para que tengamos una relación con Él. Cuando tenemos relación con alguien lo conocemos más. Cuando yo me relaciono con cada uno de ustedes, te voy conociendo más. ¿Sabes por qué? Porque tú abres tu corazón. Y cuando tú abres tu corazón, entonces yo puedo entender aquellas áreas de tu vida que necesitamos ayudarte, para encaminarte, para avanzar. Cada uno de nosotros tiene circunstancias y problemas, pero cuando abrimos el corazón a Dios, Dios conoce esas peticiones que tú tienes, pero le agrada escucharte. Santo Dios. Aleluya. A Dios le agrada escuchar a sus hijos. A Dios le agrada escucharnos a cada uno de nosotros. En la carta escrita por el apóstol Pablo, esta carta llamada Efesios,
fue escrita por el apóstol cuando estaba en la cárcel de más adentro. Estaba en cadenas, en la mazmorra, como dicen algunos. Estaba en la cárcel de más adentro. ¿Sabe lo que significa cárcel de más adentro? La peor de las situaciones. Allí en la cárcel de más adentro, Dios se le estaba revelando de una manera tan especial al apóstol Pablo, que pudo escribir gran parte de las cartas que vemos aquí plasmadas en el Nuevo Testamento, que básicamente se convirtieron en la doctrina de la iglesia. Él las escribió. ¿Sabe dónde las escribió? Desde cárceles. Amado, porque hay veces que nosotros tenemos que entrar en un lugar donde Dios tiene que ganar nuestra atención para poder nosotros entonces conocer a Dios en la manera que Él quiere que le conozcamos. Gloria a Dios. Él quiere que le conozcamos como el Dios de amor, como el Dios de perdón, como el Dios de favor y misericordia, como el Dios que se revela y te da una palabra poderosa. Y allí Pablo, escribiendo, le dijo a los efesios de la siguiente manera, capítulo 6, verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amado, ¿qué es orar en todo tiempo? Es hablar con Dios, no importa la hora o el lugar. Eso es orar en todo tiempo. Nadie puede estar 24/7 orando, pero hay momentos en nuestro tiempo en que hablamos con Dios. No importa el lugar, la mujer haciendo sus quehaceres del hogar, el hombre realizando sus labores en el trabajo. Efraín, también se puede orar. Yo tengo grandes testimonios de cómo cuando oramos Dios cambia las circunstancias en bendiciones y en oportunidades de gloria. Cuando oramos hay cosas que en el mundo espiritual se mueven a nuestro favor. Cuando oramos Dios hace que lo imposible se torne en posible. Cuando oramos nos levantamos de mañana, ponemos nuestro día en las manos del Señor y ese día es mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque hemos orado. Porque le hemos puesto ese día en las manos del Señor. Y ese día no es un día común y corriente. Ese es el día, como dijo en una ocasión, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Cuando Él dijo esas palabras era porque Él había tenido una conexión en la mañana con Dios y dijo, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos con Él. Amado, tu día será diferente si lo presentas delante del Señor. Cuando oramos y Dios nos pide que oremos en todo tiempo, nos mantenemos alerta, nos mantenemos persistentes. Por todos los creyentes en todas las partes del mundo también intercedemos. Hermanos, ustedes saben cuántas personas, cuántos hermanos en Cristo, hijos de Dios, están siendo perseguidos sobre la faz de la tierra en este momento. Mientras usted y yo con nuestro airecito acondicionado aquí estamos escuchando una palabra, hay gente que está pasando por situaciones adversas. Amado, eso era lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. En una ocasión dijo, ustedes oren, pero también oren por mí. Amado, ya el apóstol Pablo, aunque estaba preso en la cárcel de más adentro, sabía que tenía un plan ya predestinado por Dios y de aquella cárcel iba a salir. Y esa palabra que iba a estar en su boca iba a ser una palabra con denuedo, con poder. Y oren por mí para que cuando yo hable esta palabra, sea una palabra que salga con denuedo, con poder, con gracia, con favor. La palabra no puede ser cualquier tipo de palabra. La palabra que sale de la boca de los hijos de Dios tiene que ser una palabra que lleve poder, que produzca cambio. Amado, tiene que producir cambio. Tu entorno y el mío tiene que ser diferente. Nosotros estamos predestinados para aportar una palabra, pero no solamente para aportarla, sino para declararla. Pero para que esa declaración de la palabra tenga poder, yo tengo que vivir esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Vivencia. Si no vivo esa palabra, amado, Santo del Señor. esa palabra es letra, no tiene poder, no tiene autoridad.
Amado, la oración hace que las cosas imposibles sean posibles. La oración nos hace sensibles a las necesidades de los demás, porque nos conecta, nos une al corazón de Dios. La oración nos hace sentir la necesidad de aquellos menos afortunados. Hay gente que están pasando por el lado de los que tienen necesidad, como el levita. Usted conoce la historia. Pasó por allí el religioso, el levita, el grande, el que sirve en el templo, el que fue instruido, llamado para servir en el templo. Como cada uno de nosotros podemos ser levitas nosotros también. Y pasó por el lado del samaritano y dijo, lo miró, me imagino, así, y le dijo, ¿qué habrá hecho este hijo del diablo para que esté en esa condición? Santo. Amado, cada situación en la vida que Dios permite en nuestra vida es la oportunidad que Dios nos está dando para ver qué vamos a hacer en esa situación. Y después pasó el sacerdote, yo me imagino con sus trajes y su filisteria y qué sé yo qué, y sus zapatos brilladitos y su capucha, religioso más, y pasó por el lado de él. Cacho, ¿qué le habrá pasado a ese tipo que lo ha golpeado? Amado, usted sabe cuánta gente nosotros le hemos pasado por el lado. Viendo su necesidad, y nos hemos portado igualito. Pero pasó el samaritano, el que el pueblo judío no se llevaba mucho con él porque eran los judíos mezclados. Eran aquellos cristianos que no se visten como yo. Son aquellos que no tienen una palabra como yo la tengo. Son aquellos que básicamente están destituidos por un pueblo como el de Israel, como los judíos. Mas sin embargo, Dios usa a quien quiere. Y la Biblia dice que aquel samaritano se detuvo, se echó al hombro a este hombre, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar. Y después le dijo al que dueño del aposento, le dijo, toma esto, y si acaso te debe algo más, toma esto para que lo cubra. Amado, no es solamente predicar una palabra. El sacerdote posiblemente le podía predicar una palabra. El levita también tenía la oportunidad y tenía la experiencia de predicar una palabra. La Biblia no registra que lo hicieron tampoco. Pero esa palabra tiene que ir con una obra. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Santiago dijo, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu obra. Enséñame qué tú estás haciendo. Amado, esta iglesia es diferente. Porque Dios nos está dando una palabra diferente. Mire, yo tengo aquí muchas notas y Dios lo que me está dando es diferente todo. Los domingos tras domingos, miércoles tras miércoles, cuando traemos una enseñanza, Dios me lleva por esa línea siempre. Amado, yo quisiera moverme de la línea, pero Dios y su Espíritu Santo vuelven y me encarrilan en la línea del favor, de la misericordia, del amor de Dios. La oración cambia todas las cosas, incluyéndote a nosotros mismos. Sí, porque a veces oramos para que Dios cambie a ese hijo del diablo, a aquel hijo que tengo que está perdido, sin fe y sin esperanza. Amado, la primera persona que tiene que cambiar cuando ora somos nosotros. Tenemos que ser gente de fe, que podamos declarar una palabra y entender que lo que declaramos tiene poder. Tiene poder.
Esa palabra nunca va a tornar atrás vacía, dijo el profeta, sino que hará la voluntad para lo cual es enviada. Cada vez que usted envía una palabra, viviendo esa palabra, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. La oración cambia nuestra manera de pensar y hace que las circunstancias de la vida se conviertan en oportunidades de Dios para manifestar su poder. Eso hace la oración también. Cambia nuestra manera de pensar. Por eso en una ocasión el apóstol Pablo dice: tienen que renovarse en el espíritu de su entendimiento, de lo que piensas. Pensamientos a veces que no nos dirigen a nada. Dios quiere cambiar también nuestra manera de pensar, porque cuando cambia nuestra manera de pensar, amado, por ahí comienza todo lo que ejecutamos en la vida, comienza aquí en nuestra mente. Por eso es que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, aunque venga cualquier circunstancia, cualquier pensamiento negativo a nosotros, lo rechazamos en el nombre de Jesús y podemos avanzar. Este que está aquí predicándolo también tiene sus batallas en la mente. Cada uno de nosotros tenemos batallas en la mente, porque es el asiento de toda pasión. Ahí comienza todo. Dice la Biblia que es en el corazón. Cuando la Biblia está hablando de corazón, muchas veces se refiere aquí a esto que estamos pensando. Y la Biblia dice que Pedro y Juan subían a las 3 de la tarde. Amado, a las 3 de la tarde Jesús fue crucificado. A esa hora murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, dándonos el privilegio de poder entrar al lugar santísimo a través de ese sacrificio. Eso también sucedió a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús dijo: consumado es. Cuando yo estudiaba esto, el Espíritu Santo me trae esta palabra de consumado. Y todos sabemos y hemos entendido esto y lo hemos predicado muchas veces, que allí lo que Jesús estaba diciendo es: el plan de salvación fue completado, eso lo sabemos. Pero algo más que eso pasó allí. Cuando Jesús dijo consumado es, algo se completa en nuestras vidas. Algo se tiene que completar en nuestras vidas. Y es que somos fortalecidos en la fe cuando oramos. ¿A qué fue Pedro y Juan al templo? Por orar. Ellos sabían que tenían un llamado. En el capítulo 2 se desató una bendición poderosa en el famoso día de Pentecostés, y allí Pedro predicó un mensaje que se convirtieron 5,000 almas. Él sabía que tenía un llamado de parte de Dios, pero tenía que llegar hasta una persona que llevaba 40 días paralítico. Nació paralítico. 40 años, perdón. 40 años paralítico. Y la Biblia dice que lo llevaban al templo. Me estoy adelantando un poco el mensaje porque yo sé que el texto no me va a dar. Lo llevaban allí al templo, dice la palabra. Había gente que tenían misericordia y los llevaban allí. Y los situaban en el mejor lugar. La Biblia dice que en la puerta de la hermosa. Aquella puerta era donde entraban la gente acomodada. Porque los templos en los tiempos de Jesús tenían sus lugares de privilegio. Había un lugar que le decían el pórtico de Salomón. Que ese fue el lugar, después del milagro que Pedro usó para predicarle a aquella gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente ve algo extraordinario de parte de Dios, Dios lo que te está dando es una oportunidad para que tú puedas hablar de Él. ¿Y qué extraordinario ha pasado en tu vida para que tú puedas hablar de Él? Amado, tu salvación. Mi salvación. No hay nada más grande, no hay un milagro más grande que tú hayas conocido al Dios de gracia, de poder. Tu salvación tuvo un precio. Ese precio Él lo pagó con un plan, un propósito.
Y la Biblia dice que este hombre era lisiado de nacimiento, al que todos los días lo dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Amado, lo dejaban junto a la puerta. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque la encomienda de aquellos hombres era llevarlo allí. Amado, estaba yendo al templo por un montón de años, mas sin embargo no podía entrar al templo. ¿Sabes por qué? Porque la sinagoga de los judíos no permitían ese tipo de gente allá adentro. Y lo dejaban allí. Y él quería entrar. Yo me imagino que él quería entrar. Yo me imagino que cuando oía los cánticos de el coro de voces que estaba dentro del templo, el hombre decía, ¿cómo yo podré entrar ahí? Porque estamos viéndolo desde el contexto de la limosna y todo eso. Eso es una realidad, es la Biblia, claro que sí. Pero yo me voy un poco más allá. Ese hombre quería entrar algún día al templo. Entrar al templo significaba a la presencia del Dios del cielo, sí, Señor. Él quería entrar a la presencia de Dios, mas sin embargo, lo dejaban allí. Hay gente que tiene la encomienda de llevarte y dejarte allí. Pero hay otros que van a caminar contigo y van a estar contigo en el momento del dolor, de la lucha, de la batalla. Víctor, van a estar contigo, ¿sabes por qué? Porque ellos también un día pasaron por esa batalla y ese dolor. Tienen la experiencia y han adquirido la suficiente disciplina para poderte dar una palabra de aliento, de fe y de esperanza. Yo soy de estos también que he pasado también por circunstancias difíciles. Usted me ve aquí nomás vestido y bien peinado. Algunos me miraron. ¿Dónde está el pelo que peinó esa peinita? Pero amado, yo también he pasado por circunstancias, situaciones difíciles que he tenido que enfrentar solamente. Dios ha sido mi oportuno socorro, Dios ha sido mi amparo, Él ha sido nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Hermanos, vienen situaciones difíciles a la vida. La Biblia lo registra, Jesús lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La confianza en Dios te hará vencer, te hará avanzar. Confiar es tener fe. Y lo dejaban allí junto a la puerta. Era lisiado. Y yo me imagino que algunos que entraban en el templo decían: ¿quién habrá pecado para que este hombre esté así? Y porque rápido buscamos la excusa de decir: este está así porque es por su pecado, este tiene una maldición. Eso puede ser una realidad. Pero no vemos la oportunidad que Dios nos está dando para poder trabajar con esa situación, con esa vida que está necesitada. Todo lo vemos en maldición, en situaciones que pecó, que qué sé yo qué. Mire, en el libro de Juan el Evangelista, en el capítulo 9, hay una historia que habla específicamente de eso. ¿Quién pecó? Juan 9:2. ¿Este o sus padres? Para que este hombre haya nacido ciego. Los discípulos rápido vieron el tipo que estaba ciego y le dijeron: esto tiene que haber sido que alguien pecó de la familia. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura judía todo el que tenía algún tipo de impedimento era porque estaba maldición, tenía la maldición encima, había pecado, sus padres pecaron. Específicamente, ¿qué Jesús dijo? No es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cómo tú sabes si el que tú estás juzgando o yo estoy juzgando, Dios lo tiene frente a ti para él manifestar su poder? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Sabes cómo lo sabes? Cuando tienes el Espíritu de Dios contigo. Cuando el Espíritu de Dios te revela y te dice: háblale,
Dale algo. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? ¿Dónde entraron? El hombre quería dinero. Posiblemente conocían a Pedro y a Juan. Posiblemente dijeron, este Pedro, este es el que tiene las barcas, el que pesca. Este tipo tiene que tener chavo. Y cuando entraron, que lo vieron, Pedro y Juan no pensaron lo que pensaron los discípulos anteriormente, que posiblemente Pedro y Juan estaban en la situación de aquel hombre ciego, porque esto del Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 2, se desarrolló antes de la situación del templo y la puerta llamada la Hermosa. Pero ¿qué transformó el corazón de Pedro y de Juan? Amados, número uno, la obediencia. Esperaron hasta que el Espíritu de Dios fue derramado en aquel lugar. Ellos fueron diferentes, ya no eran iguales. Tú y yo, cuando el Espíritu de Dios es derramado en nuestras vidas, somos diferentes. Por eso es que una de las cosas que vamos a trabajar aquí en esta iglesia es que tú vuelvas a sentir ese Espíritu Santo contigo, no solamente que hables lengua. Eso está bueno, eso está maravilloso. Las hablamos y Dios nos las pone en el corazón. Es que podamos discernir las cosas que Dios quiere, que las podamos discernir, que las podamos entender qué es lo de Dios, qué no es de Dios. Porque cuando conocemos y sabemos discernir qué es lo de Dios y lo que no es de Dios, entonces podemos ver la necesidad de la gente y decir, no, Dios permitió que este hombre estuviera frente a mí para que yo le dé una palabra de fe y de esperanza. ¿Quién pecó esto? Sus padres. Y Jesús le dijo, ni sus padres ni él pecó. Es porque las obras de Dios se tienen que manifestar. A veces juzgamos lo que nuestros ojos naturales ven, porque no vemos lo que Dios quiere hacer. El problema aquí no es que él pecó o pecaron sus padres. Aquí la situación es que yo voy a hacer, que yo voy a hacer, yo, tú. Con esta oportunidad que Dios de los cielos me permite para realizar una obra en este hombre. ¿Cómo puedo yo mostrar la gracia y el favor de Dios en esta oportunidad de marcar una vida que está en necesidad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a marcar esa vida? Y la Biblia dice que lo dejaban allí. Todavía estamos en el verso número 2. Lo dejaban allí. Porque unos tienen la encomienda de llevarte hasta la puerta. Pero los que oran, los que interceden, podrán ver lo que Dios ha destinado para ti. Cuando tú oras, tú puedes ver entonces un destino diferente en una vida. Yo me paso diciéndole a Jorge, por eso es que yo insistí tanto con este hombre, porque yo vi algo diferente, yo vi algo que tiene este hombre muy diferente. Yo vi en Víctor, en Efraín, algo diferente, en Víctor, en cada uno de ustedes yo vi algo diferente. Yo vi por encima de lo que mis ojos naturales pueden ver. Yo vi algo diferente también en Richard, en cada uno de los que estamos aquí. Santo es el Señor. Yo vi mucho más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Amado, yo no soy más espiritual que nadie, pero pude ver algo diferente en ustedes. Alfredo, Naida. Cada uno de ustedes yo vi un potencial que Dios quería volver a trabajar con ustedes. Y los que sigan llegando aquí, también es porque Dios los trajo con un plan y un propósito. Saraí, yo veo algo diferente en ti. Yo sé que te has pasado por situaciones difíciles. Situaciones que han marcado tu vida y a veces te han tratado de detener, pero has seguido caminando. Te has caído, te has levantado. Dios ha estado contigo siempre. ¿Sabes por qué? Porque tienes una madre que siempre está orando por ti. Santo es el Señor. Gloria a Dios, poderoso Dios. Que siempre está intercediendo por ti. ¿Sabes por qué? Número uno, porque te ama.
Y número dos, porque ella sabe que desde antes de la fundación del mundo, como leía la escritura, esa escritura que tú leíste, hermana Naira, estaba poderosa. Antes de yo nacer ya Dios me conocía. Antes de formar todo ya en la historia de Dios para mí, ya yo era parte de esa historia. Santo Dios. Ya Dios me veía. Por eso es que el salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Eso es poderoso, hermano, cuando usted estudia eso, mi embrión vieron tus ojos, que dentro del vientre de mi madre ya yo podía ver la misericordia, el favor de Dios actuando a mi favor. Hay cosas en la vida que tú no entendiste, que Dios las permitió, ¿sabes por qué? Para llamar tu atención. Porque si no permitía estas cosas, jamás, Jorge, tú podías llegar a Él. No podíamos llegar a Él, Richard, si no permite estas cosas. Por eso llamó tu atención y sigue llamando tu atención. Poderoso Dios. Cada necesidad que veamos en nuestro caminar será una prueba de Dios para nosotros. Porque Dios quiere ver cómo vamos a actuar en medio de esa necesidad. En Lucas 9:12 hay una historia que también usted la conoce muy bien. Lee la historia de la multiplicación de los panes y los peces. La Biblia dice que al atardecer, verso 12 del capítulo 9 de Lucas, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes, dándole órdenes al maestro. Despídelo. Son mucha gente aquí y aquí no hay de comer. Despídelo. Así a veces estamos actuando nosotros también, despidiendo a la gente que está necesitada. Los discípulos le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida. En este lugar alejado no hay nada para comer, desierto. No hay nada para comer, despídelo. ¿A cuánta gente hemos despedido sin darle una esperanza? A mucha gente, incluyéndome yo. Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, bastantes años atrás, comenzando en el Evangelio, voy a una farmacia y está saliendo de esa farmacia un joven que había comprado unos medicamentos, parece que estaba pasando por una lucha de una enfermedad o algo. Y cuando pasó por mi lado dijo, ahora me voy a beber todas estas pastillas a ver si me mejoro o me muero. A ver si me lleva. Pero el enemigo, no voy a escuchar ese tipo mucho aquí. No tiene parte ni suerte. Hermano, yo tenía una palabra para darle a ese muchacho y cerré la boca. No le dije nada. Amado, me fui con una carga tremenda a mi casa. Me fui con una carga tremenda, ¿sabes por qué? Porque tú y yo tenemos una palabra que darle a una vida necesitada y hay veces que nos despedimos. Despídelos. Aquí no hay nada que esconder. Despídelos, tú no tienes nada que darle. Si Pedro y Juan fueran como nosotros, le pasaban por el lado a aquel hombre. No, yo lo que vengo es orar. Olvídate de eso, yo lo que vengo a orar. Y Juan a lo mejor jalando a Pedro. Estoy parafraseando ciertas cosas, hermano, esto no pasó, pero ¿cómo hubiera actuado una persona que no tuviera el favor y la misericordia de Dios? No, yo vengo a orar, olvídate de eso. Ese tipo lo dejan ahí, hace años que está ahí pidiendo siempre lo mismo. Ese es un buscón. Que se vaya a trabajar. Tipo lisiado de pierna y tú mandándolo a trabajar. Un tipo que estaba con su mente atrofiada y tú quieres que piense como tú. Un tipo que no tiene la capacidad de poder retener una palabra y tú quieres que de la noche a la mañana haga un cambio y que haga una profesión de fe y al otro día tú lo puedas ver fuera de la esquina o fuera del lugar donde siempre se pasa. Amado, eso no es así.
A ese individuo tú tienes que darle seguimiento, trabajar con él, mostrarle el favor, mostrarle la misericordia. Decir, hay un Dios que puede cambiarte. Es que no puedo. Es que estoy así, atado tantos años. Yo quiero estar contigo. No es fácil. Vas a tener que invertir recursos y tiempo. Pero para verlo en el lugar que Dios lo quiere ver, vas a tener que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la extensión de la mano y del amor de Dios somos nosotros. La extensión de Dios somos nosotros. Dios quiere alcanzar al mundo a través de ¿quién? De los ángeles. A él no se le permitió predicar este evangelio solamente a la iglesia del Señor. Esto que está aquí es un lugar que lo hemos habilitado poco a poco. Alfredo, que estuvo desde el día 1 conmigo, mi esposa, los que estamos aquí, Naida, desde el día 1 esto lo empezamos a habilitar, no para entretenernos y recibir una palabra buena, eso está maravilloso, escuchar los cánticos, es porque hay vidas que necesitan un refugio donde ellos puedan llegar y se les pueda dar una palabra, no solamente una palabra que les mueva su intelecto, que les mueva su corazón. Y al atardecer los 12 discípulos se les acercaron, despiden a las multitudes para que puedan conseguir comida. Amados, los que están cortos de visión, lo que desean es que otros lo hagan por ellos. Santo, todo tiene su tiempo. Los que están cortos de visión, ¿saben lo que piden siempre? Eso le toca al otro. Santo del Señor. Eso no me toca a mí. Por eso siempre están despidiendo su compromiso. Ya tenemos a los chicos por aquí. Pero ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Usted conoce el mensaje. ¿Deben ustedes de comer? Cuando yo leí esta historia bíblica real, maravillosa, yo me fui, Jorge, a los 4 evangelios donde está esta historia. Es lo que le llaman los evangelios sinópticos, que tienen la misma historia. Yo pude ver algo. En el evangelio según San Lucas, no, en el 6, capítulo 6, verso 6 de Juan, dice algo que los otros evangelistas no cubrieron. Y dice, pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba a hacer. Esa parte no la incluyen los otros evangelios, pero el evangelio según San Juan sí lo dice y me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que va a hacer como quiera. Lo hagas tú o no lo hagas, Él lo va a hacer, pero quiere usarte a ti. El Espíritu Santo como quiera lo va a hacer. Si tiene que hacer de las piedras pan, la va a hacer. Si tiene que realizar un milagro sobrenatural, si el Dios de los cielos tiene el poder para hacerlo, pero te quiere usar a ti. Y por eso te dice esta mañana, dale tú de comer. Dale vosotros de comer. Y yo me imagino los discípulos dicen, aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 pececitos, ¿qué vamos a hacer con eso? Amado, pero mira lo que pasó aquí. Dice la Biblia que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Todo lo que cae en las manos de Jesús se multiplica, joven. Todo lo que está en las manos de mi maestro, de tu maestro, de nuestro Salvador se multiplica. ¿Sabes por qué? Porque Él está unido al Padre. ¿A quién clamó, dice la Biblia? Al Padre. Siendo Dios, sabía Él que tenía que clamar a Dios y que dependía del Padre. Santo Jesús.
y los levantó al cielo y los bendijo. Todo lo que tú bendigas, no importa, aunque sea pequeño, aunque sean 5 panes, 2 peces, sea lo que sea, Dios lo va a multiplicar porque está en sus manos. A Pedro le dijo en una ocasión: préstame tu barca. ¿Sabe quién es la barca que Dios quiere que tú le prestes? Esa barca eres tú. Tú y yo somos esa barca donde Él se quiere montar a través de su Espíritu Santo y declarar una palabra no solamente a multitudes, también vamos a llegar a la samaritana que está sola. Gloria a Dios. Mujeres que están solas, sin fe y sin esperanza. ¿Cuántas veces, Saraí, te sentiste sola? Un montón de veces. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos nosotros también? Santo es el Señor. Así que alguien llegó a nosotros. Alguien trajo una palabra que cambió nuestra forma de pensar y nos devolvió la fe. Nos devolvió la esperanza. La Biblia dice que todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cuando bendecimos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y obedecemos y lo compartimos con los demás, el milagro de la multiplicación, amado, es evidente, se nota. Y el versículo número 4, y aquí voy a cerrar ya. Dice la Biblia que Pedro y Juan, mirándolo fijamente a los ojos, estamos en el libro de los Hechos de nuevo, ¿ves? Capítulo 3. Mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Y aquí hay un punto bien importante. ¿Por qué Pedro y Juan se atrevieron a decirle a este hombre: míranos? Porque estos 2 discípulos sabían que ellos portaban algo diferente. ¿Te atreves tú a decirle al mundo: mírame? ¿Te atreves tú a decirle a tu familia: mírame? ¿Te atreves tú a decirle a tus hijos: mírame? Amados, cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos en Él, le podemos decir a la gente: mírame. Yo no soy el mismo de hace unos años atrás. Usted no es la misma de hace unos años atrás. Usted le puede decir: mírame. Mírame porque yo estoy creyendo en el Dios que puede hacer un milagro contigo. Y de hecho usted conoce la historia. La Biblia registra que aquel hombre recibió de parte de los discípulos una palabra que le dijo: yo no tengo plata ni oro, aquí se me acabó todo lo que yo tenía. Desde que fui llamado por Dios, ahora las cosas me van peor. No tengo plata ni oro, se acabó todo. Pero hay algo que yo tengo que te lo voy a dar. Te lo voy a dar, ¿sabes por qué? Porque eso que yo tengo es mucho más alto que cualquier eventualidad o cualquier dinero que yo pueda poseer, un bien material. Lo que yo tengo te doy, ¿sabes por qué? Eso te va a cambiar. Eso va a cambiar tu destino. Yes, aleluya. Lo que yo tengo va a cambiarte a ti, va a cambiar a tu familia. Amado, este hombre no tenía que estar allí frente al templo por muchos años pidiendo. No tenía la posibilidad de trabajar porque era lisiado. No es como ahora. Ahora hay gente lisiada en un cajito trabajando en Walmart y todo. Allá afuera se ve mucho. En aquel entonces eran malditos, estaban afuera. ¿Quién pecó? Este es su padre. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Amado, de la única forma que tú tienes una palabra para levantar a alguien es cuando tú tienes algo.
Nosotros tuvimos, mi hermano Quintana y yo, está ahí al final, este viernes pasado en Río Grande, en un hogar de rehabilitación. Ahí había 2 o 3 muchachos, poco. Pero como yo no miro poco, porque Jesús le predicó a la samaritana. Y ella estaba sola. Y Jesús, parte de su tiempo importante, de la agenda que tenía, dijo: no es necesario pasar por acá, por Samaria. Se paró allí, predicó con ella, y dice la Biblia que la primera evangelista que se registra en el libro de los evangelios fue la samaritana, porque trajo el pueblo. Se la ganó, y esa mujer se convirtió en una ganadora de almas. Te voy a enseñar a alguien que me ha dicho la verdad. Amado, cuando tú tienes la verdad, tú no la puedes ocultar. Compra la verdad y no la vendas. Ya Él pagó el precio por esa verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y la Biblia registra que ella trajo la gente. No tengo plata ni oro. Los recursos económicos se me agotaron. Poderoso. En la crisis, cuando no hay nada, Él quiere captar tu atención. Porque en la crisis Él muestra su poder. En tu escasez Él quiere mostrar que Él es más que suficiente. Amén, gloria a Dios. Cuando mis recursos ya no son suficientes, los recursos de Dios son más que suficientes. La crisis hace que la fe en Él sea suficiente. Si la crisis no te destruye, te hará más fuerte. La enseñanza aprendida en el proceso es el escalón que necesitamos para escalar, para apropiarnos de las promesas de Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Lindo, gloria a Dios. Poderoso. Usted sabe muy bien dónde recibió Pedro lo que necesitaba, o lo que tenía, perdón. Lo recibió aquel día en que fue impartido el Espíritu Santo en su vida de una manera tan poderosa que ya Pedro no era el mismo. Él lo recibió aquel día de Pentecostés de una manera tan sobrenatural que este hombre fue diferente. Amado, el Espíritu de Dios nos hace diferentes. Amén, gloria a Dios. Señor. Nos hace conocer más. Y Pedro igual le dijo: levántate y anda. Amado, le dijo: levántate de tu condición de fracaso, levántate de tu baja autoestima, levántate de las marcas del pasado, levántate, pero levántate. Gloria a Dios. Y te dice en esta mañana: levántate. Y y Pedro le dijo: no es el piso el lugar de tu destino, son las alturas las que Dios ha destinado para ti. Poderoso Dios. Tu destino no está ahí en el piso como un parapléjico. Tu destino son las alturas. Naciste con un plan y un propósito. Pero aquí está esto, y ahora sí voy a terminar. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Amado, hizo un acto, Pedro, que es tan importante como declarar la palabra. Lo tomó de la mano. Le declaró una palabra, pero la Biblia dice que lo tomó de la mano. Y dice la Biblia que cuando Pedro lo tomó de la mano, o ellos dos lo tomaron de la mano, dice que sus pies se afirmaron. Amado, y empezó, y entró en el templo brincando y bailando y gozándose. ¿Sabes por qué? Porque algo sobrenatural, aquellos que le visitaron, le dieron. Y fue el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Lo que tengo te doy. Yo no tengo mucha plata, yo no tengo nada, pero yo tengo algo mucho más especial, porque yo no tengo lo que tú quieres, yo lo que tengo es lo que tú necesitas.
Lo que Pedro y Juan tenían, Poder de Dios. levantó a aquel hombre y ahora lo hizo un hombre de propósito. Poderoso Dios. Ya no era el parapléjico que estaba frente a aquella puerta. Era el hombre que tenía el poder de también con sus manos y con sus pies Poder dar de el Dios. alimento para los suyos, jóvenes. Gloria a Dios. Porque Dios había hecho un milagro a través de estos hombres. Amados, para Dios no hay nada imposible. Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Usted cree que el Dios de los tiempos del libro de los Hechos todavía existe? Yo lo creo. Amén. Amén. Yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque todavía Dios hace milagros, todavía Dios levanta, todavía Dios hace milagros, amados. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Santo es el Señor. te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, pero también por aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Señor, sabemos que esta palabra no va a tornar atrás vacía, sino que esta palabra hará la voluntad para la cual se ha enviado. Sí, oh Dios. Esta palabra la enviamos para salud, la enviamos para salvación, para liberación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor amado, que todos los que han escuchado esta palabra o van a escuchar esta palabra a través de las redes sociales, algo diferente, Señor amado, tú vas a hacer con ellos. Amén. Dios, Dios. Tú eres el Dios que cambia circunstancias en bendiciones, en oportunidades, Señor. Me uno a este pueblo con un solo pueblo, Señor, y declaramos liberación para todos aquellos que nos han escuchado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Gloria a ti. No lo quites todavía. Gracias. Aquellos que nos van a escuchar a través de la plataforma de YouTube, les invitamos para que estén con nosotros los miércoles a las 7 de la noche y también los domingos a las 10:30 de la mañana. Nuestra iglesia, templo, está localizado en la calle 51 GD, número 13, en la urbanización Santa Juanita de Bayamón. Así que si usted no tiene un templo donde usted esté asistiendo en este momento y quiere hacer de nosotros su iglesia, pase por acá, porque es bendición de parte de Dios para su vida. Estamos localizados frente a frente. Aquellos que conocen la ciudad de Bayamón, conocen lo que es la avenida Laurel. Estamos frente a frente a la avenida Laurel, muy cerca de la farmacia Walgreens y también del Hospital Regional de Bayamón. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos luego. Amén.